Para hacer el análisis de la temporada de Miami Heat, aunque cueste trabajo, tenemos que intentar aislarnos de lo que ha sucedido en los últimos dos partidos aquí, en el Kaseya Center, dos auténticas palizas que le han dosado Cleveland Cavaliers a unos Miami Heat que ya tenían la cabeza puesta en otra cosa. Son dos proyectos que están en momentos totalmente distintos. Los Cavaliers es un equipo que va a pelear por ganar otro anillo, y Miami Heat está en una temporada que yo calificaría como de transición. Diría más, una temporada estratégica, ¿eh? Y ahora te voy a explicar por qué, los detalles de todo eso. Desde luego, lo que sí está claro es que no podemos hablar de la temporada 24-25 de Miami Heat sin un nombre clave, un nombre propio que es el de Jimmy Butler. Ha marcado completamente el año, incluso algunas cosas que todavía están por venir. Vamos a evaluar la temporada de Miami Heat. Quédate y te cuento. Por hacerlo de manera cronológica, tendríamos que ser justos y decir que la temporada de Miami Heat no arranca en septiembre, el día del Media Day. No. Esto arranca unos meses antes, en la rueda de prensa de cierre de temporada de Pat Riley, cuando suelta esta perla. For him to say that, I thought, is that Jimmy trolling or is that Jimmy serious? If you're not on the court playing against Boston or on the court playing against the New York Knicks, you should keep your mouth shut in your criticism of those teams. Keep your mouth shut, mantén la boca cerrada, cállate. Son las palabras de Pat Riley en ese cierre de temporada, después de que Jimmy Butler dijera que si él hubiera estado disponible no hubieran caído ante los Celtics. Pat Riley fue durísimo, directísimo, marcando territorio, demostrando quién manda, quién es el que decide en esta franquicia, en la institución, con eso de que dice, tanto si estaba intentando trolear como si lo estaba diciendo en serio, cuando no has jugado, mejor mantén tu boca cerrada. Eso fue un misil tierra-aire que llegó a Jimmy Butler, que estaba, por cierto, pendiente y con el deseo de renovar su contrato con Miami Heat 2 temporadas más. No fue casualidad lo que dijo Pat Riley, es mi opinión. No creo que fuera casualidad. Tampoco lo que sucedió después con Jimmy Butler. ¿Qué pasó? Pues te voy a empezar a enumerar todas las veces que Butler, con perdón, meó fuera del tiesto durante sus últimos meses como jugador de Miami Heat, y fue un poco construyendo, fabricando esa situación con el equipo que terminó por ser imposible de solucionar. Todo arranca en el Media Day, ya estábamos todavía en septiembre, cuando no se presenta la hora. Llegó 6 horas más tarde de la hora a la que estaba citado, 2 de la tarde. 2 de la tarde es cuando se presentó, cuando muchos periodistas, entre ellos yo, por lo menos yo estaba ya volviendo a mi casa, ya había mandado las entrevistas, todas las notas que había que mandar, y cuando llega, de hecho, no estábamos todos. Esto obligó a su vez a que el equipo, por ejemplo, volara un poquito más tarde al stage que iban a hacer en Bahamas. Claro, esto al final era un poco una estrategia, ¿no?, de torpedear desde dentro, ¿no? De decir, yo no voy a salir en rueda de prensa a decir nada como Pat Riley, pero me voy a encargar un poquito de que se quede claro que no estoy a gusto en esta situación. Poco después fue la inauguración de la estatua de Dwayne Wade, a la cual en ese evento, en esa presentación, estuvo presente toda la plantilla, con excepción de un jugador que ya sabes quién es, Jimmy Butler. No estuvo, me pareció la verdad que feo, porque al final Dwayne Wade es el jugador más importante en la historia de este equipo, y el que era en ese momento el jugador más importante del equipo, que no estuviera, era un feo, no tanto a la franquicia, sino también al propio Wade, ¿no? No estuvo tampoco en otros eventos de la franquicia, tampoco vamos a enumerarlos, pero hubo eventos sociales, solidarios, en los que él no se presentó, y sin embargo sí que cada día había, esto no es negativo, ¿no?, pero sí que yo sé que dentro escoció un poco, que cada vez tenía él más presencia en redes con su marca, ¿no?, con Big Face. Cada vez estaba más volcado en eso. Si tú le seguías en redes sociales, parecía que estaba más centrado en lo de fuera que realmente en lo deportivo. Y en los hits se fue tomando una decisión deportiva, que fue ir dándole más peso
tanto a Tyler Hero como a Bam Adebayo en lo que era la rotación, en lo que era jugar, digamos, minutos importantes, tener balones de responsabilidad. Esto al final fue derivando en que Jimmy Butler se fue desconectando un poco del equipo, ¿no? Incluso viendo un poco el día a día, él realmente tenía dos personas muy cercanas a él en el vestuario, que eran Kevin Love y Terry Rozier. Con los demás pues, había una situación de respeto, pero no era una relación como la que podían haber tenido un par de temporadas atrás. Así que bueno, en esa situación llegó el famoso partido en casa ante los Pacers, aquí en este mismo parquet. Ganó Indiana y eso fue un 2 de enero. Butler no jugó ni un solo minuto del último cuarto y en sala de prensa lanzó el misil definitivo para que todo estallara por los aires. What do you want to see happen to fix it? What do I want to see happen? I want to see me get my joy back from playing basketball. And wherever that may be, we'll find out here pretty soon. But I want to get my joy back. I'm happy here, you know, off the court. But I want to be back to somewhat dominant. I want to hoop. And I want to help this team win. Right now, I'm not doing that. Can you get your joy back here on the court? Probably not. La pregunta era de Tim Reynolds, compañero del día a día aquí en Miami Heat, y Butler habló muy claro. Minutos después de esa atención a los medios, Sam Sarania publicaba que Butler acababa de pedir a los que mandan en la institución el traspaso. Había solicitado el traspaso y ahí comienza una guerra fría con suspensiones de parte de Miami Heat, muy justificadas todas. Digamos que se les había agotado la paciencia que habían tenido previamente con este jugador. Hay muchas cosas de las temporadas anteriores que vosotros mismos ya conocéis y sabéis, no hace falta que lo contemos en este vídeo, que en las concentraciones, por ejemplo, él fuera a otro lugar, que no llegara nunca al pabellón con el resto de compañeros, sino en un coche particular y con su gente. En fin, al final, esa guerra fría, también con las ofertas, que se hablaba mucho de que llegaban ofertas de Memphis, de Houston, que no se aceptaban porque no eran suficientes. Ahí un poco la sartén la tenía por el mango Miami porque no tenía ninguna necesidad de malvender o de intercambiar de manera negativa para ellos a Jimmy Butler. Llega el momento en el que al final se da ese movimiento, 5 de febrero, si no recuerdo mal la fecha, y se va a Golden State Warriors. A ver, la marcha en lo deportivo es un impacto importante y están los números para demostrarlo. Con Butler no es que la cosa fuera bollante, pero era 25-24 en cuanto a victorias, derrotas, y el balance desde que se va a Butler el 5 de febrero es de 12 victorias, 21 derrotas. Son números bastante catastróficos. En todo este tiempo, Miami ha tenido claramente dos objetivos. El primero era dar minutos a todos, jugadores jóvenes, jugadores que ya estaban en el equipo, los recién llegados, Kyle Anderson, Andrew Wiggins, Davion Mitchell, tratar de dar oportunidades a todos, hacer pruebas, alinear distintos quintetos, ver un poco cómo funcionaba también la química entre todos, dejando a las claras que lo que quedaba de temporada era una prueba constante de ver qué jugadores podían quedarse, quién no, quién funciona mejor con el uno y con el otro, y por supuesto darle mucho más peso todavía a Bam Adebayo y a Tyler Hero. Y luego, el otro objetivo, no voy a decir que era perder partidos abiertamente, pero muy preocupados por ganar no estaban. Ahí quedó, entre otras cosas, esa racha de 10 derrotas consecutivas. Es verdad que luego vienen con 5 o 6 victorias seguidas, pero digamos que la opción de tanquear no era del todo descartable. ¿Por qué no era tan malo perder partidos para Miami? Porque quedar fuera de los playoffs te garantizaba 2 picks de primera ronda en el próximo draft. Uno, el que ya tenía Miami de por sí, que si juegas playoffs, como ha pasado finalmente, ha ido a parar a Oklahoma City Thunder. De no haber jugado playoffs, lo hubieran retenido. Y el otro pick de primera ronda es el que recibieron por el traspaso de Jimmy Butler. Y ahí más o menos estaba claro que no iba a ser un pick muy alto porque era el de Golden State Warriors, que estaba mejorando con Butler y que estaba, digamos, alcanzando la postemporada. Al final sucedió algo muy extraño que yo no termino de entender, que es que clasificaron para los playoffs a través del play-in, ganando los 2 partidos, llegando desde el 10º puesto, cosa que no había pasado nunca, y la reflexión un poco que hacemos es que yo creo que no se terminó de ver con malos ojos el hecho de que este grupo
tuviera la oportunidad de agarrar experiencia en postemporada, como grupo nuevo que han formado, ¿no? Por eso jugaron a postemporada. Es verdad que luego la decisión yo creo que no ha sido muy positiva, porque el 4-0 contra Cleveland duele, ¿no? Y sobre todo va a llevar a reflexionar mucho sobre qué jugadores tienen que seguir y quiénes no. Hemos visto cosas muy raras, desde la figura también de Spoelstra, decisiones extrañas en los últimos cuartos. Prácticamente todos los partidos que se han perdido aquí en este pabellón han sido teniendo ventaja en el último cuarto, al inicio del último cuarto, y perdiendo el último cuarto de manera bastante notable. Entonces, bueno, hoy, una vez ya eliminados, es cuando hay que hacer el balance. Y el balance para mí es que se ha perdido el segundo pick de primera ronda, que se ha ido para Oklahoma City Thunder, pero no va a ser tan mala elección. Al final van a elegir en el puesto número 20, con esa elección del draft que le llega desde Golden State Warriors. Hay un punto muy importante para mí, es la clave de la temporada, por eso decía al principio de la introducción, que te iba a explicar más tarde, que es que se han quitado de encima a Jimmy Butler. Jimmy Butler era un problema ya a nivel de vestuario, no tenía un rendimiento correcto, lo está teniendo con Golden State porque es una química nueva, pero aquí ya no íbamos a ver al mejor Jimmy Butler, y sobre todo se han quitado de encima un contrato multimillonario de muchísimos millones. Es un problema menos para Miami Heat, aunque te pueda parecer una locura, es un problema menos. Luego, Herro y Adebayo han tenido mucho tiempo para desarrollarse como jugadores referentes del equipo, y han conseguido también, a su vez en Miami, abrir un espacio salarial importante de cara al gran objetivo que yo lo he explicado alguna vez. El gran objetivo de Miami Heat es el año 2026. Ese verano pasan a la agencia libre muchos jugadores muy importantes, grandes estrellas, en muy buena edad, y ese es el gran objetivo de Miami, tratar de agarrar una buena pieza para sumirla a Adebayo y a Herro y a formar ahí una plantilla que sí tenga aspiraciones de cosas importantes. Al final van a tener ese espacio salarial para agarrar un unicornio, que se dice, ¿no?, en el año 2026. En resumen, para los aficionados, temporada muy frustrante. Para mucha gente, creo que decepcionante, pero creo que a la interna tengo la sensación de que no es una temporada tan mala. Como decía al principio, temporada estratégica. En lo deportivo, digamos que ha habido momentos bastante lamentables, pero se han puesto, creo que, unas primeras piedras que son clave para construir o reconstruir sin llegar a tocar fondo, porque al final has jugado los playoffs, pero tener, digamos, unas primeras bases, unas columnas sobre las que construir un equipo que sí pueda ser aspirante a cosas realmente grandes, como pueda ser pelear por un anillo. Luego, ha habido cambios también importantes, por ejemplo, en lo que es la parte táctica. Bam Adebayo este año ya directamente ha pasado a ser 4. Ha llegado Kelly Oubre, que tiene muy buena pinta, ha tenido muchísimos minutos, se ha desarrollado, es un jugador que al 5 yo creo que puede hacer mucho daño, puede ser importante en lo que es el proyecto de futuro. Y bueno, creo que el año que viene al final este equipo se va a encontrar una temporada de nuevo de transición, probablemente siendo más competitivos porque no va a haber tantos sobresaltos como este año con lo de Jimmy Butler. La plantilla yo creo que no es del todo mala, hay que apuntalarla bien, eso sí, hay posiciones en las que tienes muchas carencias, y lo que sí, por ejemplo, los roles de algunos ya están mucho más definidos que como lo estaban en septiembre, y yo creo que eso es un paso muy importante de cara, como digo, a que en 2026 refuercen con una gran estrella y puedan hacer lo que quiere Pat Riley, que es volver a tener un equipo, si no campeón, por lo menos candidato a ser campeón. ¿Qué opinas tú de la temporada de Miami Heat? Te leo, comenta por aquí abajo, ahí seguimos el debate, y recuerda, déjame un like si te ha gustado este vídeo, apoya al canal de esa manera, que es muy sencillo. También te puedes suscribir, estamos caminos de los 25.000 suscriptores, tú puedes ser uno de ellos, y nos vemos en el próximo vídeo. Todavía quedan muchas cosas de las que hablar. Adiós.